Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que hemos últimamente puesto en el formato de historias extraordinarias o personajes extraordinarios. Y lo que les voy a contar ahora es una historia extraordinaria y un personaje extraordinario también. Hace 6 años atrás hice un programa sobre Julio César, bastante completo dentro de lo que es posible hacer en una hora más o menos de transmisión del programa. Pero ahora me voy a centrar en un día de la vida, digamos, en el núcleo de este programa vamos a estar centrados en el último día de su vida. Y lo vamos a hacer también porque se conecta con un tema que tocamos ayer, el de las teorías conspirativas, el hecho de que existen conspiraciones, y precisamente el primer ejemplo que les puse de que existen conspiraciones fue el asesinato de Julio César. Hubo una serie de conjurados que en su conjura fue una conspiración. No publicaron previamente que iban a matar a Julio César. Se conjuraron, planearon y ocultamente todo esto y llevaron a cabo su cometido. Eso fue una conspiración, no una teoría conspirativa. Vamos a entrar en detalles sobre ese día infausto para Julio César y vamos a hacerlo ubicando un poco al personaje, sí, en su época, ¿no? No es la historia de él, como hice en ese programa de hace 6 años, como pasa el tiempo, ¿no? Pero sí quiero ubicarlo. Julio César no es solamente un gran personaje en términos de su carácter personal, de su brillante inteligencia, de sus capacidades militares y políticas, de su prestancia, su capacidad de atraer a mucha gente y repeler a muchos otros, como siempre ocurre. Es un producto de su época. Los personajes políticos, tanto los mediocres como pero sobre todo los que sobresalen, están muy marcados por las condiciones de su época. Son hasta cierto punto un producto de su época y al mismo tiempo producen su época. No son marionetas pasivas, actúan, crean la época y son creados por la época. Julio César representa el tipo de grandes personajes que emergieron en el último siglo de la República Romana, cuando ésta se estaba empezando a desplomar. Y se estaba empezando a desplomar la República Romana porque todo régimen político surge sobre la base de ciertas condiciones, se desarrolla sobre la base de esas condiciones y deja de existir, se desploma cuando esas condiciones se desploman. Es muy simple. Es un edificio que depende de un cimiento. Si ese cimiento se rompe, se quiebra, se desploma todo. La República Romana emergió como resultado de ciertas condiciones sociales, culturales, mentales, etc. Se desarrolló a lo largo de siglos y al final se creó una situación derivada del éxito mismo de la República, no de su fracaso, sino que de su éxito. Y eso es un elemento interesante que mantengan ustedes siempre en mente. Las cosas o los procesos o los sistemas y llega un momento en que ya no son viables, no como resultado de una mala calidad inicial, sino que como resultado de su éxito. Es su éxito, es su eficacia lo que les permite crecer y desarrollarse, pero a su vez es ese desarrollo el que demuele, así son las dialécticas de la historia, las condiciones de su existencia. Es lo que le pasó a la República. A la altura de la época en que nació Julio César, más o menos en el año 100 a.C., no hay datos precisos. Roma era ya un imperio de facto, no de derecho, sino que de hecho. Y eso generó una serie de situaciones que las espero desarrollarlas en este famoso curso de Roma, que todavía lo hemos estado postergando eternamente por millones de razones, pero lo vamos a dar, créanme, en su momento. Tarde, pero lo haremos. Bueno, en las nuevas condiciones, cuando empieza a derrumbarse un régimen, cuando las condiciones ya no lo sustentan, cuando todo el mundo se da cuenta de eso, a veces con claridad conceptual precisa, a veces con un sentimiento de que están viviéndose los últimos tiempos, a veces con solo unas leves sospechas, pero se nota que ya hay nubarrones en el horizonte. En esos tiempos emergen personajes como César, personajes de transición de entre una época y otra, personajes que sin saber uno, porque de esto nos dejó memoria Julio César personales en cuanto a lo que pensaba hacer, dejó escritos muy importantes como la de
la guerra de las Galias y otros, pero no hay ninguna parte donde haya dicho yo pretendo hacer tal cosa, los problemas de Roma son estos y las soluciones de esta otra. No, no hay una agenda doctrinaria de Julio César. Pero se adivina, por sus hechos, que él, como otros, veía que la Roma republicana estaba, digamos, viviendo sus últimos días. Algunos lo veían así, pero no, lo negaban internamente y querían sostenerla a toda costa, pero en el fondo son negadores de algo que están viendo también, pero solo que no lo quieren ver, que es otra cosa. Julio César no es un personaje de ese tipo. Julio César nunca declaró yo voy a ser dictador, la república ya no puede existir, esto ya no se puede gobernar con el sistema republicano, con las decisiones del Senado, sino que tiene que haber una autoridad máxima apoyada en la fuerza de las legiones para tomar las decisiones inmediatas y precisas a pesar de la resistencia, porque si no todo se desploma. Lo pensó César, es probable, pero no lo dijo, porque decirlo habría sido crearse más enemigos. A pesar de eso se los creó. Y tanto se los creó que los asesinaron. Bueno, vamos a ir al proceso de este último día. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar que este programa es auspiciado por una serie de empresas como egonchile.cl, que pone a su disposición notebook de calidad, de marcas importantes, de marcas que garantizan el producto. Y además, Egon las distribuye en todo el país. Y los notebooks que entrega, que pone a su disposición, vienen todos listos para usarse con el sistema operativo Windows 11, que es la última versión. Egon, calidad, amigos. No compren un computador que es muy atractivo porque cuesta, como esos que uno encuentra en algunas tiendas chinas, a 60 lucas. Pero resulta que yo he hecho el experimento una vez como experimento. No sirven para nada. Así es que Egon Chile, estimados amigos. Continúo con el suplemento Vito para sus mascotas, un suplemento que usted agrega a la comida normal de la mascota, probablemente es pellet, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos usando todos. Yo soy de los tiempos en que la gente que tenía un perro le dejaba la sobra el almuerzo. Bueno, eso se acabó, pellet. Bueno, con este suplemento ese pellet se convierte en un pellet premium, que va a mantener a su mascota en mejor estado de salud, con el pelo brillante, contento, menos visitas al veterinario, ninguna. Así que win-win por todos lados, estimados amigos. Suplemento Vito, usted lo quiere en vito.cl o prácticamente lo tienen en todas las mascoterías. Si no, vito.cl. Sigo con galponesbim.com. Esta es una empresa de ingenieros calculistas dedicados a diseñar galpones para los usos que usted necesite. Puede ser un galpón para un taller fabril, puede ser el galpón para una bodega, puede ser una bodega además para distintos tipos de productos, cosa que hace distinto la estructura del galpón. Los galpones son bastante más complicados de lo que puede parecer a primera vista porque están abiertos en muchos sentidos y, por ejemplo, tienen que resistir lo que no resiste un edificio normal, lo que no necesita resistir viento. Tiene que haber un montón de cosas, no es llegar y llevar. Ellos son ingenieros calculistas, van a diseñar lo mejor para usted, como lo han hecho en más de 500 proyectos en México, Brasil y en Chile. Galpones BIM, no deje estas cosas a mano de maestros chasquillas de la construcción, por favor, porque después hay problemas. Y termino con oxibiota.cl, el polvito este que ya les he mostrado 1.000.000 de veces, que viene en un sobre como este, pero ilustrado. Este me lo mandaron de la fábrica antes de que le pusieran las ilustraciones, pero es el mismo sobre, el mismo tamaño. Viene un polvito, usted lo abre, lo vierte en una cantidad de agua como 1 litro, 1,5 litros, en algún recipiente, una cacerola, lo que sea. Al cabo de media hora o 40 minutos se ha creado una colonia de bacterias aeróbicas y con esas usted va a destruir los malos olores totalmente. ¿Por qué? Porque estas bacterias que usted ha vertido en el fregadero de la cocina, en el baño, lo ha vaporizado, lo puede vaporizar en una superficie como el jardín. ¿Qué hacen estas bacterias? Destruyen aquellas otras, llamadas anaeróbicas, que inician el proceso de descomposición, que a su vez es el que produce los gases, que es el mal olor. El mal olor es por un gas
que tiene mal olor para nosotros y que puede ser incluso tóxico. Entonces va a la raíz del problema. Esa es la gracia de Oxibiota. No es meramente para tapar el olor o para despejar la materia por un rato, va a la raíz. Destruye las bacterias anaeróbicas que están en la base del mal olor. El efecto dura ¿cuánto? Meses de meses. Y cuando empieza a disiparse, porque estas bacterias buenas se empiezan a morir, justamente porque mataron a todas las otras, agarra otro sobre y repite la operación y se acabó el problema. Punto. Bien. Vamos ahora a continuar. Del último día de la vida de Julio César sabemos por obra de un historiador, obviamente posterior, llamado Plutarco. Este caballero era griego, escribió muchas cosas, pero una de las obras más conocidas de él, quizás la más leída, la más famosa, es Vidas Paralelas. Se llama Vidas Paralelas porque en cada capítulo hace un paralelo entre la vida de personajes similares de la historia griega y de la historia romana. En el caso de Julio César lo parió con Alejandro Magno. Y claro, Plutarco tenía sus propias fuentes de información, por supuesto, de otros historiadores, de testigos de la época, qué sé yo, de nietos, hijos, porque estamos hablando de un escritor que escribió mucho después que murió César. Bueno, una de las cosas que subraya Plutarco respecto a la muerte de Julio César es que estuvo precedido por un montón de presagios funestos. Dice él, ahora tenemos que confiar en lo que dice Plutarco, que un adivino le advirtió que se cuidara en los idus de marzo, o sea, el 15 de marzo. Su mujer, la mujer de César, Calpurnia, soñó y le contó a César y le pidió que se quedara por ese motivo, que no saliera ese día. Soñó que la casa se derrumbaba y que César era asesinado en sus brazos. Calpurnia, dice Plutarco, le rogó que no fuera ese día al Senado donde tenía que reunirse con los senadores, cosa que tanto le insistió Calpurnia que César dijo, ok, no dijo ok, me quedo, pero no desapareció uno de los conspiradores para asegurarse que fuera el sitio donde pensaban matarlo. Se llamaba Décimo Bruto, no confundir con el otro Bruto. Lo convenció que no, que esto era leceras, que había que ir, etc. Todo esto está muy bien relatado, por supuesto en gran ficción, en una de las obras más interesantes de la literatura que se han creado sobre esto, que es la obra Julio César, de la cual ya hablaremos, de Shakespeare. Fue al Senado. Camino al Senado, sin guardia a su alrededor, así nomás. En el trayecto se le acercó este adivino que le advirtió antes a César que tuviera cuidado con los idus de marzo. Entonces César le dijo, ya han llegado los idus de marzo y tú ves que no pasa nada. Y el adivino le respondió, sí, pero todavía no han terminado los idus de marzo. Bien. También hubo un señor que se había enterado de algo, de que había una conspiración. Un señor que se llamaba Artemidoro. Mientras iba en el trayecto, hizo lo que hacían muchos en esa época, entregarle una petición. Le entregó un documento con los nombres de los conjurados. Pero César no lo leyó. Estaba en otra, estaba pensando en la reunión con los senadores. Llegó al recinto que era la curia de Pompeyo, un local que había sido erigido, no me acuerdo si erigido por Pompeyo o en su honor, y apenas entró, los conjurados lo rodearon con un pretexto de petición. Uno de los conjurados tenía un hermano, un pariente exiliado y quería que César, y lo tomaba y le insistía de que lo perdonara. Y en medio de eso, uno de los conjurados le manda una puñalada casca. El primer golpe con una daga, pero solo lo hiere ligeramente. César, dice Plutarco, sorprendido, exclama, villano Casca, ¿qué haces? Y en ese momento todos se lanzan contra él y lo empiezan a apuñalear. Según Plutarco, cuando César ve a su aparentemente hijo Bruto, a quien había favorecido de todas las maneras entre los atacantes, cesó en su resistencia. Dijo, no, esto ya, o sea, están todos contra mí, hasta Bruto. Dejó de resistir, se cubrió la cabeza con la toga y, herido por 23 puñaladas, cayó a los pies, miren qué simbólico, de la estatua de Pompeyo, que era su rival político que había derrotado en Farsalia, en la batalla de Farsalia.
entiendo que esa estatua existe, y entiendo, lo leí en alguna parte, pero no estoy seguro, estimados amigos. Se lo digo así. Entiendo que hay una parte de esa estatua donde hay una traza que quedó adherida de la sangre de César. No sé si será cierto. Ahora, la historia del detalle más detallado del asesinato lo tradujo de esta manera un autor británico del siglo XVII. En el año 1683, un señor Dryden hizo la traducción del griego original de Plutarco, y ahora se las voy a leer. Es un inglés del siglo XVII, así que la traducción mía es la siguiente. Perdonar sus muchas faltas. Dice así: cuando entró en el Senado, los conjurados lo rodearon fingiendo que tenían otra petición. Tilio Cimbro, que debía dar la señal, se adelantó y le presentó un ruego por la restitución de su hermano exiliado. Mientras le suplicaba, le echó las manos al cuello a César y tiró de su toga hacia abajo. Esa fue la señal. Casca le dio el primer tajo en el hombro, apenas una herida leve. César le sujetó el brazo con la espada o el cuchillo de Casca. César no andaba armado, y lo hirió, y ambos gritaron. Casca, en griego, pidió ayuda a su hermano. César, en latín, pidió auxilio. De inmediato los demás se lanzaron sobre él, viéndose cercado por todas partes y sin salida. César se cubrió la cabeza con la toga y entregó su cuerpo a las dagas. Se dice que Bruto lo hirió en la ingle. Otros refieren que al reconocerlo, César le dijo en griego: tú también, hijo mío. En latín se diría tu quoque filius. Pero esa es la historia de Dryden. Ahora, sobre este episodio, sobre César en general y sobre este episodio en particular, hay muchas obras del cine, de la televisión, de la literatura, y yo se las voy a dar algunas de ellas para los interesados en seguir esta historia, ya sea de la vida completa de César o de un trayecto, una parte de la vida de César cuando ya es un hombre adulto, un político importante, o centrados en el asesinato en la conjura. Bueno, centrado en el asesinato en la conjura es precisamente esta obra de Shakespeare, que la representó el año 1599, que se llama Julio César. Se la recomiendo, yo la he leído como 800 millones de veces. Lo interesante de César no es la historia misma, el contenido de la historia uno sabe que el jovencito lo van a matar. Lo que interesa son cómo lo dice Shakespeare, cómo hablan sus personajes. Está centrada en la conspiración de Bruto y Casio. Esos son los dos personajes centrales de nuestros conjurados que están presentes en la obra de Julio César. Ahí está el tu quoque Brutus, o tu quoque Filius. Después tenemos, en el siglo XVIII, en Francia, fíjense ustedes, increíble, quizás no lo sepan, pero no era mirado con mucho respeto William Shakespeare. Bueno, pasa con muchos genios creativos que no los miran con mucho respeto en su momento, o más o menos nomás, como pasó con Johann Sebastian Bach, ha pasado con tanto. Entonces, así que Voltaire, en 1735, se creyó que estaba autorizado para hacer la cosa como debía hacer, y hizo una obra de teatro que se llamó La mort de César, la muerte de César, una tragedia en 5 actos, influida por Shakespeare, pero más racionalista, al estilo del teatro francés de la época. Después hay una obra de Georges Bernard Shaw que tiene elementos, ahí no es el asesinato, sino que la relación de César con Cleopatra es más o menos, él tiene elementos de comedia, se llama César y Cleopatra, es de 1898. Allá César aparece como un hombre pragmático y racional y que le da lecciones de muchas cosas a Cleopatra. Novelas ahora. Bueno, hay una novela que también tengo, que la he leído, muy buena, que se la recomiendo, escrita en el año 48, de Thornton Wilder, que se llama Los idus de marzo. Ustedes comprenderán, está centrada en eso. Después tenemos Masters, los maestros, los amos de Roma,
de los años 90 del siglo pasado, que la tengo, de Colin McCullough, que no es solamente César, es toda la historia de este último siglo, una novela fantástica, o sea, son varias novelas, es una serie de novelas, son 7 novelas históricas, todas excelentes, que se las recomiendo, lo más entretenido que hay. Un genio está Colin McCullough, muy documentado, muy documentado. Yo no sé cómo hizo ese trabajo esta mujer, francamente. Después tenemos una novela de Alan Massey, César, novela narrada en primera persona, como si César hubiera escrito sus memorias. En el cine, bueno, aquí muchas de las cosas que les voy a mencionar, ustedes las pueden ubicar. Fíjense ustedes, hoy en día todo se puede ubicar en YouTube, afortunadamente. Tenemos Julio César, del año 1953, que me parece, sí, trabaja Marlon Brando. Marlon Brando hace el papel de Antonio, el lugarteniente de César. Es del año 53, la película fue de Joseph Mankiewicz, en blanco y negro. James Mason actúa como Bruto, un gran actor inglés, James Mason, fallecido también igual que Brando. Después tenemos otra novela, otra película del propio Mankiewicz, otra vez, esta vez del año 63, la famosa Cleopatra, que fue casi fue el canto del cisne de los estudios que produjeron esa película. Una producción hollywoodense que ustedes pueden encontrar en YouTube. Esas producciones, superproducciones con millones de actores famosos que duran horas, 2, 3 horas, y que casi se derrumbó. Creo que fue la Paramount, no estoy seguro. Fue tan costosa la producción y fueron tan poco lo que les dio que prácticamente se hundieron. Ahí trabajaba Red Harrison haciendo de Julio César. Estaba la Elizabeth Taylor haciendo de Cleopatra, y etc. Bueno, hubo otra versión en el año 70 que se llamó, para variar, Julio César, con Charlton Heston haciendo de Antonio y John Gielgud, un gran actor británico, un viejito, que está muerto creo, haciendo de César. Y han habido series de televisión también. Una que yo recomiendo mucho, que es muy buena, que está disponible en HBO, me parece todavía está disponible, es Roma. Esta fue del año 2005 al 2007. Algunos de los actores de la obra ya murieron. César está interpretado por un señor Hintz, muy bien interpretado. Y como esto parte, digamos, en el último siglo de la República, aparecen toda clase de personajes, muy entretenida, está muy bien hecha, excelentemente, es la mejor serie que he visto en mi vida de histórica. Y en alguna parte está, por supuesto, el asesinato de César, que está extraordinariamente bien filmado, bien hecho, muy conmovedor, el momento en que Bruto, que lo representa un muy conocido actor inglés, angustiado porque quería como persona a César, y sin embargo está obligado por la conjura a ser el que da la última y mortal puñalada. Y el momento en que se enfrenta el César, que ya está acribillado a cuchillazo, con Bruto que lo va a matar, es muy impresionante. Después hay otra serie que se llama Espartaco, que aparece ahí en una parte. No, a mí no me pareció muy buena esa serie. Todos los guerreros de Espartaco, que eran esclavos miserables en la realidad, aparecen ahí como una especie de Schwarzenegger, esto que cultiva su cuerpo, ¿cómo se llaman? Físico-culturistas, parecen todos físico-culturistas, medio fletos, además, de repente, una cosa media rarífica. No me pareció. Y después hay otra serie que ustedes quizás recuerden, los más viejos, también se puede recuperar en YouTube. Esto fue una serie creada por la BBC. Claudio, ¿se acuerdan? Claudio es un emperador. Fue el emperador que sucedió, si no me equivoco, a Calígula, claro. O sea, es posterior, bastante posterior a la muerte de César, pero está presente César de una manera. César está presente como un fantasma, por así decirlo. No es que aparezca como un fantasma en la serie, sino que el punto de su presencia política. Y hay una serie
italiana que se llama Julio César, también del año 2002, con Jeremy Sisto como César y Christopher Walken, un conocidísimo actor, excelente actor, muy especial, muy raro, haciendo el papel de Catón. Catón fue uno de los enemigos políticos más poderosos de Julio César, republicano, conservador, que al final, cuando ya ve que está todo perdido, se suicida de la manera más terrible. El hombre primero se intentó matar al estilo romano con su espada clavado en el estómago. Lo sorprenden, lo curan los médicos, lo vendan, y después en un momento posterior el hombre se para, saca las vendas y con sus propias manos se saca las tripas para afuera. Ese fue Catón. Bueno, hasta el día de hoy, Julio César es una figura interesante. Como digo, representativa de lo que venía en Roma. Pero es representativa de más cosas. Por eso que en algún momento en las ciencias políticas, no creo que se use ya el término, se hablaba del cesarismo, haciendo alusión a un momento, a un régimen político donde hay una dictadura no formal, sino que de hecho, gestionada por un personaje de gran calibre. ¿Qué es lo que pasó mientras César alcanzó a gobernar? Porque no lo mataron al tiro. Después de vencer a Pompeyo, se instala en Roma, le dan cargos vitalicios, en la práctica era como el gobernante, pero no había nada formal que dijéramos, aquí tenemos ahora un emperador, se acabó la república. No. Ni siquiera ocurriría con Augusto después. Entonces, hubo un intermedio entre la república y el imperio propiamente tal, y ahí está la figura de Julio César. Entonces, en épocas en que un sistema se está viniendo abajo, que ya no se puede sostener, no por un plan o una conspiración en este caso, sino que por procesos impersonales y estructurales, emergen los César, que pueden ser de los más distintos calibres. No todos son del brillo intelectual de César, del cual tengo en esta parte de acá, su Guerra de las Galias, de Bellum Gallicum, para decirlo en latín. Está la historia de la guerra civil, o sea, no solamente la guerra de las Galias, sino que las guerras que tuvo con los republicanos, con Pompeyo, escribió, pero no escribió sus memorias. Bueno, emergen en ciertos tiempos los César. Algunos son diminutos, algunos son importantes, algunos son toscos, no son como Julio César, pero más o menos representan esa antropología política del momento en que un régimen republicano se está viniendo abajo y ya no hay manera de restituirlo. Amigos, les quiero recordar ahora a Leblon Construction, que es una empresa montada por un chileno, una empresa de verdad, esto no es ningún cuento como cree una persona por ahí que me mandó una cuestión sin ningún dato, llega y le tiran cosas de repente. Leblon Construction Inc. es una empresa que funciona realmente en Estados Unidos, fue creada por un chileno hace como 10 años, es muy exitosa, ha construido muchísimas cosas y está llamando a inversionistas que quieran invertir en Leblon Construction Inc. Mínimo de la inversión, $2 millones, es lo mínimo para construir cualquier cosa en Estados Unidos, pero las rentas son muy grandes, las inversiones son seguras. No hay mercado más seguro para la inversión que Estados Unidos. Hay un sitio web que ustedes pueden visitar para ver que esta cuestión es real, leblonconstruction.com. Los interesados, pónganse en contacto con esta empresa. Tengo con Patricia Stocker, que se dedica al registro de marcas en Chile y en el extranjero, para que usted viva tranquilo con lo que inventó, con la frase con que bautizó su negocio, su producto o su servicio. Continúo con Diego Sándor, el arquitecto que los espera en la región de los lagos para construir o remodelar en condiciones distintas a las habituales. El hombre tiene un gran diseño, un diseño muy distinto, lo cual no significa que sea extravagante, incómodo. Todo lo contrario, yo conozco sus casas, he estado en sus casas, he pernoctado en sus casas, son cómodas, son ricas, están bien pensadas, cómo están distribuidos los baños, las cosas, todo, pero además son interesantes y están bien conectadas con el entorno físico. No se limita a hablar en general del medio ambiente, está bien y realmente conectada hasta con el último árbol que está ahí. Y les recuerdo rosabergamota.cl, donde puedes conseguir ustedes artículos de tocador hechos con sustancias naturales, champúes, cremas,
fragancias, rolón, etcétera, productos muy ricos, yo los conocemos acá en la casa, yo uso el champú, y en rosabergamota.cl usted puede comprar de a uno o de a varios. De a varios vienen en cajas con distintos surtidos y hay un descuento para los que digan que supieron de bergamota, de Rosa Bergamota en este canal. Y termino con MKI Industrial. MKI es una empresa de marketing que hace mucho más que simplemente publicar o diseñar un aviso. Va más allá. Es decir, se asegura que su producto sea comprado, no solamente conocido. Y por lo tanto lleva a cabo todos los pasos sucesivos más allá de la publicidad de dar a conocer. Así que si usted quiere realmente vender sus productos, mki.cl, una empresa de marketing que logra resultados, estimados amigos. Yo les quiero recomendar especialmente la obra Julio César de Shakespeare. Existen en castellano muchas versiones de las obras completas o las obras selectas de Shakespeare, vale la pena leerlas. El lenguaje es maravilloso, incluso traducido al español. Ustedes pueden hacer el experimento, yo lo he hecho. Tengo versiones en inglés moderno, en inglés de la época de Shakespeare, tengo versiones en castellano, tengo una versión en francés, etc. Me gusta jugar con los idiomas. Pero por último, si a usted no le interesan los idiomas, vaya a cualquier versión en español buena, de una buena editorial, y se va a complacer mucho. Y vaya derecho a Julio César. Realmente una obra de teatro interesante, donde está centrada en la conjura para asesinar en ese infausto 15 de marzo del año 44 a.C. Y con esto, estimados amigos, con esta recomendación de que lean a Shakespeare, que lean Julio César, y busquen esta serie Roma. Es excelente. Yo no sé cuánto les habrá costado hacerla, porque está la representación del espacio físico de las ciudades, de los interiores de las casas, de los personajes, la vestimenta, el lenguaje. La única cosa, digamos, que no es realista es que hablan en inglés. Por supuesto, está traducida para los que no entienden el inglés. Ojalá hubiera sido hecha en latín, pero ese experimento lo hizo el que creó esta película, La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que los personajes hablan en los idiomas originales, algunos en hebreo, otros en latín. Es muy complicado enseñarle a los actores que no saben latín, pero que por lo menos memoricen las frases, pero que las pronuncien como se pronuncia en latín. No es llegar y llevar. Bueno, les recomiendo mucho esa serie Roma. Y ahora pongo fin al programa. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana lunes tendremos un programa habitual, noticioso, político de Chile y el mundo. Luego el martes estaremos con Nicole. Me parece que sí, vamos a alcanzar a estar con Nicole. Después Nicole va a estar por un tiempo fuera del programa, pero después va a volver. En fin, lo de siempre. Ella tiene sus viajes y sus necesidades. Eso sería todo. Y no olviden elvillegas.cl/correo si ustedes quieren recibir todos los días un mail mío con materiales de la más distinta clase, comentarios, un recuerdo, un consejo, una recomendación de un libro, de una película, un pensamiento, digamos, entre comillas, que se me ocurrió en un momento dado, cosas que no vierto en el programa, gratis. Esto no cuesta un centavo. Usted entra ahí, se inscribe, pone su nombre, la dirección de correo electrónico, como ya lo han hecho alrededor de 3.000 personas en este momento, y va a recibir todos los días un mail mío de las más distintas cosas. Si después no les gustan, usted no los lee nomás o los borra, qué sé yo, da lo mismo. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana lunes. Bye bye. Au revoir. Ciao. Auf Wiedersehen.